Ahora dispongamos nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la palabra del Señor. Quiero compartirles que el Señor ha puesto en mi corazón comenzar una serie breve que hemos titulado Derrotando a los ladrones de fe. La palabra del Señor dice que los cristianos vivimos por fe y no por vista. Que estamos firmes por medio de la fe. Que el justo, los justificados, los creyentes, vivimos por la fe. También la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que la salvación la obtenemos por medio de la fe. Y hay otras palabras impresionantes que encontramos que dice que por la fe vencemos al mundo. Que los jóvenes han vencido por la fe al maligno. Por eso tenemos que tener muy claro que nuestra fe es más preciosa que el oro, dice la carta a Santiago. Es importantísima, es muy valiosa. Si nosotros no valoramos la fe y dejamos que los ladrones de fe comiencen a robar la fe que hay en nuestra vida se verá deteriorada. Sufriremos derrota espiritual. Por eso debemos de identificar a esos ladrones y estar atentos para derrotarlos. Y uno de los ladrones de fe más peligrosos que está rondando por el mundo hoy a causa de la pandemia del COVID-19 es el ladrón de fe llamado desaliento. El desaliento. Por eso he titulado la primera predicación de esta breve serie, Derrotando al ladrón de fe llamado desaliento. Este ladrón visita nuestra vida cuando ocurren crisis, es decir, tragedias, catástrofes. Una crisis es repentina y no sabemos de pronto qué hacer, las cosas han cambiado. Estamos a veces en shock. Y entonces este ladrón de fe se presenta a nuestra vida con pensamientos negativos, con pensamientos malos, de desánimo, de tristeza, de confusión, de engaño, de tristeza, que pueden hundir incluso a un creyente en el pozo de la desesperación o incluso en depresión. Juan Bunyan, en su famoso libro, El peregrino, describe a este ladrón de fe, al desaliento, como el pantano del desaliento. ¿Por qué? Porque Juan Bunyan experimentó en su propia vida, esa batalla contra el desaliento. Lo compara a un pantano. Cuando alguien no pelea y derrota al desaliento, puede caer en sus manos, en sus brazos, y lo compara a un pantano. Mis queridos hermanos, un pantano es un lodo cenagoso que cuando alguien cae ahí es muy difícil que pueda salir por sí mismo de ese pantano. Los creyentes estamos enfrentando hoy precisamente el desaliento incluso. ¿Por qué? Porque quiere tocar la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación, de nuestro empleo o del negocio o de la empresa. Quiere desanimarnos, quiere robarnos la fe que tenemos en Jesucristo. Por eso todos los creyentes, tarde o temprano, tenemos que enfrentar a este ladrón de fe. Ese es el primer punto de la predicación. Todos los creyentes tenemos que enfrentar el desaliento. Y permítame comenzar con algunos ejemplos bíblicos para que se dé cuenta que todos los creyentes de todos los tiempos tenemos que enfrentar este desafío. Hay algunos ejemplos bíblicos que voy a compartir con ustedes y veamos el primero. Moisés, agobiado por tantos problemas con el pueblo de Israel, le dijo a Dios, en Números 11:15 en la NBI dice así: yo solo no puedo con todo este pueblo
es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Moisés entró en desaliento. Por un momento llegó a su vida, a su mente y a su corazón. Tan grande y tan pesada era la carga con el pueblo de Israel que ya no sabía qué hacer. Sus fuerzas mentales y espirituales se comenzaron a agotar, sus fuerzas físicas también, y en un momento se desanimó completamente y quería morirse. Y le pidió a Dios que le quitara la vida. Mis queridos hermanos, por supuesto que puede ser pesada la carga de lo que se nos ha venido encima a todos los habitantes de la tierra, a los inconversos y a los creyentes, a nosotros como cristianos. Puede resultar pesada la carga. Esta carga en la que tenemos desafíos, tenemos posibilidades de contagio humanamente hablando, de enfermedad, de muerte, de situación económica difícil. Todo se ha vuelto anormal, no estamos viviendo en tiempos normales y eso puede ser una carga pesada para usted, hermano. Pero yo le digo en el nombre de Jesucristo, desde ya, para vencer y derrotar a este enemigo, suelte esa carga, échela sobre Jesús. Él llevará nuestras cargas. Venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y nos pide que nosotros llevemos su yugo y su carga, que es ligera. Es decir, que estemos juntamente con Él, y la carga ligera es tener fe en Él y creer su palabra. Eche desde ya la carga que tenga sobre usted, que quiera desanimarlo, en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías, ante tantas tragedias y pruebas, exclamó en Lamentaciones 3:18, Reina Valera 60, dice así: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Mis queridos hermanos, este es un cuadro claramente de desaliento profundo. Por un momento, el gran profeta Jeremías dice, perecieron mis fuerzas, se me acabó la fuerza, tanta es la prueba. Y pereció mi esperanza en Jehová. Mi querido hermano, siendo un profeta auténtico de Dios, siendo un profeta con una palabra verdadera, experimentó, se dejó dominar por un tiempo y expresó estas palabras que venían desde lo más profundo de su corazón. El diablo querrá que en un momento dado usted se queje contra Dios por lo que le está aconteciendo o nos está aconteciendo. Por un momento usted puede sentirse confundido y engañado porque así se presenta este ladrón de fe. Desánimo, duda, confusión. Pero es el momento cuando un pensamiento venga de que usted como que está perdiendo la fe y la esperanza aún en Dios mismo. Usted pueda exclamar lo que dice en otro texto. Sí, yo puedo ser débil, las pruebas pueden ser muchas, pero el texto dice, diga el débil, fuerte soy. Es lo que debemos decir, es hablar la palabra, es hablar fe. Diga sí, yo soy débil en mis fuerzas, pero cuando soy débil en mis fuerzas, soy fuerte en Dios, fuerte en el Señor. Y si la esperanza verdadera, usted comienza a ver como que no es tan real, en ese momento, usted diga esta palabra de fe que está en muchos textos. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza eres tú, Señor. Tú eres mi esperanza. Él no nos va a fallar. Él no nos va a defraudar. No permita que el desaliento llegue a su vida y le robe la fe, le robe la esperanza. Elías, otro ejemplo, cayó en desaliento por amenazas, persecución y cansancio. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, en la traducción del lenguaje actual dice,
y anduvo por un día en el desierto. Imagínense qué cansado, con sed. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste, desanimado, desaliento. Dejó entrar este ladrón de fe que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. He aquí, mis queridos hermanos, otro cuadro clarísimo. Cuando el ladrón de fe, llamado desaliento, invade a un hombre de Dios. Un hombre que tenía fe, un hombre que le decía a las nubes, no lloverá más, y las nubes no brotaban agua. Y decía que vuelva a llover, y llovía. Un hombre que tenía poder del Espíritu Santo, estaba lleno del Señor, venía el poder sobre él. Pero eso nos puede pasar cuando nos agotamos, nos cansamos de batallar y físicamente estamos exhaustos o mentalmente. Hoy muchas personas y muchos creyentes están pasando por presiones mentales, por estar en una situación totalmente diferente, en la que no estábamos acostumbrados por décadas. Nuestra generación, los que estamos vivos hoy, jamás habíamos experimentado esto. Creíamos que lo de las pandemias y epidemias era tiempo del pasado, pero hoy lo estamos viviendo muy de cerca. Estamos ahora guardándonos en nuestras casas y algunos por el encierro y por la situación pensando en lo económico, entonces están cayendo en la trampa y están dejando robarse la fe. No lo permita, en el nombre de Cristo Jesús. En el momento que venga un pensamiento de que sería mejor morir, expúlselo en el nombre de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y amigos que puedan estar escuchando, si le ha venido algún pensamiento incluso de suicidio, repréndalo, porque eso viene del diablo. Eso viene de Satanás, de las tinieblas. Su vida vale mucho para el Señor y su vida todavía para el Señor tiene planes. Jamás piense en desear morirse, aunque la situación sea difícil. El Señor nos va a auxiliar, el Señor nos va a sustentar. Usted puede decirle, mentira a Satanás, yo viviré hasta el último día que Dios quiera. Dios tiene el día, la hora en que yo partiré de esta tierra. No soy dueño de mi propia vida. Viviré para la gloria de Dios y seguiré confiando en el Señor. Vemos también que el proverbista habla de que el sufrimiento y la tristeza abaten y desalientan al espíritu. El espíritu es lo más profundo del ser humano, pero lo que tiene comunión con Dios. Es ahí donde la fe primero entra y quiere robar la fe. Proverbios 15:13, en la segunda parte, en la NBI, dice así: el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Es decir, cuando el corazón le viene dolor, cuando el corazón está turbado, cuando el corazón está triste por lo que está pasando, entonces puede abatirse y puede darle lugar al ladrón llamado desaliento. Oiga lo que dice Proverbios 17:22. Mas el espíritu triste seca los huesos, debilita las fuerzas, dice otra versión. Quita la fuerza del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, cuando usted comience a experimentar eso, reaccione en el nombre de Cristo Jesús y diga, no es posible, yo tengo fe. Necesito echar fuera estos pensamientos, estas sensaciones que quieren abatir mi espíritu o mi corazón, entristecerlo. No lo voy a permitir. En estos momentos, si el desaliento está tocando la puerta de su corazón y queriendo poner tristeza, cierre esas puertas y dígale no gracias. Tiene que ejercitar la fe, usar el escudo de la fe, hablar la palabra y decirle no. Rechazo
todo pensamiento de tristeza, todo sentimiento de tristeza, lo rechazo en el nombre de Jesús. Tengo muchas razones todavía por las cuales tener gozo y alegría en mi vida y en mi corazón. No me dejaré robar por el ladrón de la fe llamado desaliento. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de hombres de Dios que también fueron visitados por este ladrón. David Brainerd, Juan Bunyan, Martín Lutero, Spurgeon. Cuando uno lee la biografía de Lutero, se impresiona en muchas partes. Cuando uno lee la biografía de Calvino, aunque él fue un poquito más resistente en ese sentido, pero de los dos últimos que mencionaba, hablando de Spurgeon y primeramente de Lutero, estos hombres en muchas ocasiones fueron visitados por este ladrón. Les quería robar la fe y por momentos en alguna medida lo lograron. La historia y la biografía, decía, de Martín Lutero, expresa que él constantemente, era una cuestión cíclica en alguna medida, se abatía y se desanimaba. Cuando estaba siendo perseguido y un hombre poderoso de gobierno de ese entonces lo guardó y lo llevó a un palacio, sí, ahí estuvo en un castillo guardado y ahí comenzó a traducir del idioma griego al alemán y del hebreo al alemán el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero tuvo temporadas tan terribles con el desaliento que escribió una de las cartas a uno de los amigos que le escribían. Decía, ha pasado una semana, no he escrito absolutamente nada, he estado tirado en la cama, con pensamientos repulsivos, con pensamientos horribles. Incluso vienen pensamientos de hablar, de quejarme contra Dios. Estoy abatido. Eso escribió Martín Lutero. Gracias a Dios que este hombre se recuperó y finalmente derrotó a este enemigo y ladrón de la fe. Pero nosotros, los creyentes, hoy estamos enfrentando también, como decía, el desaliento. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambió de la noche a la mañana. Bueno, el mundo entero prácticamente. Pero nosotros hoy, por ejemplo, tenemos cambios tan radicales que podemos entrar, como decía, en un shock. Porque de la noche a la mañana grandes cambios pueden perturbar, si no los recibimos con la gracia del Señor y con la fe, pueden perturbar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de decir. De la noche a la mañana nos dijeron, por ejemplo, usted no puede dar la mano a alguien, no puede abrazar a alguien, usted no puede dar mucho menos besos en la mejilla, no se pueden saludar, ustedes tienen que guardar una distancia de 1,20 m o 2 metros, ustedes tienen que estar en sus casas, ustedes no se pueden reunir, como normalmente lo hacían, en grupos donde se podía distraer las personas, grupos grandes, en centros comerciales, todo tipo de reunión, digamos públicas, privadas, incluyendo las reuniones de la iglesia, y de pronto nos encontramos ahora confinados en nuestros hogares. Y de pronto, para salir a comprar, tenemos que hacer colas, tenemos que esperar. De pronto tenemos que usar mascarillas para protegernos. Y estamos bombardeados por las redes sociales. Es cierto que tenemos que estar informados, pero no tenemos que caer en el extremo, pero estamos invadidos a través de las distintas redes sociales por constantes cuestiones sobre la pandemia y cómo los riesgos y cómo enfrentar, etcétera, etcétera. Pero muchos de eso están provocando precisamente pánico, porque están diciendo cosas más allá de lo que realmente es, ciertamente peligroso. Entonces, todo eso que nos ha acontecido, la falta de movilización, haciendo protocolos de seguridad porque tenemos que hacerlos, confiamos en Dios pero tenemos que ser prudentes. Protocolos de seguridad, hay que lavarse las manos constantemente. Bueno, por lo menos ahora aprendimos a lavarnos bien las manos. Ahora creo que lo aprendimos a lavarnos bien las manos. Tenemos que cuidar al entrar a la casa si hemos salido
y ponernos los zapatos, o más bien limpiarnos los zapatos, desinfectarlos y usar otros al entrar. Eso nunca lo habíamos hecho. La separación de los familiares. No fácilmente se pueden estar visitando los familiares entre sí. La escasez de algunos bienes y servicios que de pronto se comenzó a ver y no estamos acostumbrados a eso. Aquella forma de pensar en la que uno dice, bueno, ¿será que se irán a acabar los insumos, los alimentos? Son pensamientos que vienen. La saturación de los hospitales que hemos visto en otros países. Gracias a Dios aquí nuestro presidente y las autoridades han tomado medidas, gracias a Dios, pero eso ahí está. Las cosas han subido de precio también. Ya no alcanza, estamos enfocando nuestras finanzas de otra manera. Los cristianos sabemos que siempre hay que dar al Señor porque es la forma en que Dios nos puede bendecir y promete guardarnos y sustentarnos, pero nos estamos enfocando más a lo básico y resulta que todo esto está subiendo de precio. Está comenzando a haber desempleo, por ejemplo. Claro que todo esto lo aprovecha este ladrón de la fe llamado desaliento y quiere entrar a nuestra vida. Pero aquí la segunda parte de la predicación y es la respuesta de cómo derrotamos entonces a este ladrón de fe llamado desaliento. Bueno, la primera forma, mis queridos hermanos, es bíblica. Por supuesto, la respuesta tiene que ser bíblica. La palabra de Dios es infalible en cuanto a normas de conducta, de fe, de cristiano. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Esa es la primera arma para derrotar al desaliento. No importa que yo vea lo que estoy viendo, lo que les dije, no importa que yo esté sintiendo algunas cosas, no importa que estén viniendo pensamientos negativos a nuestra vida, no importa. Entonces yo diré, Señor, tu palabra dice que andamos por fe y no por vista. Entonces yo ando en este camino, en esta vida, con todo lo que he mencionado, difícil, pero yo no me voy a fijar totalmente en esto, no le voy a poner mi mente, mi corazón y mi ser en todo eso, porque entonces voy a dar lugar. No, yo voy a andar por fe en tu palabra, en tus promesas, en ti Jesucristo. El que comienza a guiarse por sentimientos se desvía. El sentimiento. El que comienza a dejar de ver la palabra con fe y se deja guiar por lo que ve físicamente, es un problema. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, yo me voy a sostener en la palabra, me voy a sostener en lo que he creído y ando por fe, que Dios me guarda, con fe en que Dios tiene el total control, con fe en que Dios es soberano, con fe en que no me acontecerá nada, que Dios no lo permita, con fe que el Señor me guarda, con fe de que nada está fuera de los planes del Señor, confiando en sus promesas, en sus palabras, benditas, escritas en la Biblia. Segunda arma para derrotar al ladrón de fe llamado desaliento, pensando en todo lo bueno. Tenemos que poner nuestra mente, mis queridos hermanos, en lo bueno de la palabra del Señor, en las cosas buenas, en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en las bendiciones que hemos recibido, que aún tenemos todavía. No pongamos nuestra mente, en nuestros pensamientos, en las cosas negativas, en los pensamientos raros, en los pensamientos de confusión. Tenemos que echarlos fuera. Tenemos que pensar en lo bueno. Filipenses 4, 8, 9, en la Reina Valera 60 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, dice esta versión. La Reina Valera dice: en esto pensad. Lo que también habéis aprendido y recibido, la Reina Valera 60, perdón.
En esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Satanás nos lanzará dardos de fuego para que el ladrón de fe desaliento entre en nuestra vida. Son argumentos lógicos, humanos, que nos hacen pensar que aquí se terminó todo, que no saldremos adelante, que todo se ha venido abajo. Esos son los pensamientos que vienen. Y son muy bien planteados. Por eso hay que escuchar con mucho cuidado aquello que le estén compartiendo por WhatsApp, por YouTube, por todas las redes sociales. No escuche todo, no se trague todo lo que está ahí diciendo. Porque a veces son cosas muy bien argumentadas que usted piensa, eso es lógico, suena bien. Creo que sí. Creo que sí. Entonces, si usted hace caso a eso, entonces va a perder la fe por un tiempo. Le va a robar la fe o le va a quedar muy poquita fe. No va a perder su salvación, pero puede perder esa fe poderosa. Por eso dice otro texto, dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas del enemigo, derribando todo argumento y todo pensamiento y toda altivez, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, dice. O sea, para pelear con estas armas, que no son humanas sino poderosas en Dios, es precisamente derribar esos argumentos lógicos, esos pensamientos que parecen que son verdaderos, pero son falsos y nos quitan la paz, la fe y nos llevan al desaliento. Entonces, mis queridos hermanos, pensemos en lo bueno. ¿Usted cree que a todos los que tenemos ya algunas semanas de no vivir una vida normal y estar ciertamente guardados, no nos han venido pensamientos un poquito así como que de confusión y como que aquí estamos? Sí, pero hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera. Yo me pongo a pensar en lo bueno, en la palabra del Señor, en la promesa de Cristo, como dice acá, y derribando esos argumentos, llevando cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, también, bueno, vamos con otra arma poderosa. La otra arma poderosa, que es orando en todo tiempo y toda clase de oración. ¿Sí? ¿Escuchó? Ya dijimos lo primero. ¿Qué dijimos? Viviendo por fe. Andamos por fe y no por vista. Segundo, pensando en todo lo bueno. Tercero, orando en todo tiempo y toda clase de oración. Filipenses 4, 6, 7, dice así, Dios habla hoy. No se aflijan por nada. Esto incluye la pandemia del COVID-19, mi querido hermano, lo incluye. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Y pídanle y denle gracias también. Mi querido hermano, mi querida hermana, no deje de orar. Haga toda clase de oración. Podemos quitar ya el texto, gracias. Haga toda clase de oración. La oración con fe, oración de gratitud, oración de intercesión al Señor, oración de humillación, oración con autoridad, hablando la palabra del Señor. Esa oración constante. Sobre todo una oración perseverante. Sí, es cuando más debemos de orar ahora y cuando más debemos de perseverar en la oración. En Lucas 18:1, el Señor enseñó este principio maravilloso. En la Reina Valera contemporánea dice así: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. La necesidad de orar siempre y no desmayar, dice la Reina Valera 60. Gracias. Dos parábolas importantísimas enseñó Jesús para derrotar al ladrón de fe llamado desaliento. Hay que perseverar. Contó la parábola
de la viuda y el juez injusto. Un juez que no tenía temor ni a Dios ni a los hombres. Terrible. Pero una ancianita viuda, todos los días, en la entrada al trabajo de este juez, y cuando salía lo estaba esperando, y todo el día le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que lo cansó. Y digo, no le voy a hacer justicia porque lo voy a hacer porque ya no quiero que me moleste. La otra parábola es la parábola del amigo inoportuno. Aquel que a la 1 de la mañana va a tocar la puerta, en tiempos bíblicos eso era muy difícil. Y así se daba la situación ocasionalmente. Le fue a tocar la puerta, decía, préstame 3 panes porque me ha venido un visitante de lejos y no tengo que comer o darle de comer. Y el otro no le escuchaba o se hacía el que no escuchaba, pero él se insistía, préstame 3 panes. Y de cierto le digo que no se levantará solo porque es su amigo, sino para que ya no lo moleste y lo deje dormir. Y le entregará los panes. Así ustedes no dejen de orar. En otras palabras, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no escuchará sus oraciones si ustedes constantemente están pidiéndole al Señor? Orando en todo tiempo, mi querido hermano. Pero aquí viene también otra de las armas poderosas para derrotar a este ladrón de fe, llamado desaliento. Gócense o gocémonos en el Señor. Él es la fuente de nuestro gozo y nuestra alegría. ¿Se acuerda cuando usted recibió a Cristo Jesús, mi querido hermano? ¿Acaso no se recuerda cómo le inundó el gozo, la alegría y la paz? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese gozo no se lo pudo robar ni las circunstancias ni la situación. Usted pudo haber estado en una situación difícil, tal vez hospitalizado, incluso tal vez detenido, o tal vez en una quiebra, pero cuando llegó Cristo en ese momento usted sintió un gran gozo que jamás había sentido, una grande alegría. Él es la fuente de nuestro gozo, Él es la fuente de nuestra bendición en ese sentido y en todos los sentidos también. Gocémonos. ¿Por qué? Pero hay que recordar, gocemos en Él porque Él nos escogió, sin mérito alguno. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, no teníamos méritos. Nos salvó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó. Gocémonos en Él, gocémonos porque tenemos la salvación eterna. Al final esta pandemia pasará y todo pasará. Otros se están muriendo de otras causas, de cualquier manera nos vamos a morir un día. Si Él no viene pronto, la iglesia, todos los que estamos vivos hoy, pues moriremos físicamente, pero iremos a la vida eterna y el cuerpo resucitará. Así que lo más importante es que usted y yo nos gocemos en Cristo Jesús, es en Él. Por eso Filipenses 4:4 dice así, en esta versión, alégrense siempre en el Señor, repito, alégrense. Esa es la instrucción, mi querido hermano. En tiempos de pandemia, pastor, por supuesto, si lo que está diciendo es una orden, en cualquier circunstancia, alégrense. Otra vez les digo, o les repito, alégrense en el Señor. Es en el Señor. El auténtico gozo, la auténtica alegría, no la va a encontrar fuera de Jesucristo. Va a encontrar momentos agradables, va a encontrar situaciones que le provoquen alegría temporal, humana, pero el verdadero gozo y la auténtica alegría solo provienen de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y aunque las cosas comiencen a faltar, recordemos esta verdad para derrotar el desaliento, el ladrón de la fe. Oiga lo que dice Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué dice? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Le puede dar un aplauso al Señor ahí donde se encuentra, hermano? Y hermana, ahí donde está, dele un aplauso al Señor. Sí, Él se merece un aplauso.
Nos ha dado todos los recursos para que podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Aún padeciendo, aún sufriendo, sí, pero en victoria. Y este texto de Nehemías 8:10, en la parte C, en la Reina Valera 60, dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vuestra fuerza, el gozo es vuestra fuerza para derrotar y vencer cualquier ladrón de fe. Y ahora especialmente estamos hablando del desaliento. Y finalmente, otra arma muy poderosa: adorando al Señor en todo tiempo. Adoremos al Señor todos los días. Él se deleitará, se gozará, se deleitará. El Señor se deleita también con sus hijos que le adoran. No solo nosotros nos deleitamos a adorarlo, pero eso nos anticipa la victoria. Eso le da gloria y honra al Señor, porque fuimos creados para adorarlo y para glorificarlo. Ahí hallaremos satisfacción. Le cerraremos la puerta a ese ladrón en el nombre de Cristo Jesús. Oiga lo que dice Salmo 34:1. En la NB dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mis queridos hermanos, así como muchos creyentes del Antiguo Testamento enfrentaron al enemigo, al ladrón de la fe llamado el desaliento, y finalmente muchos vencieron, aunque algunos por un momento les robó fe. Así como hemos mencionado a algunos hombres en la historia de la iglesia, de la cristiandad, que también fueron visitados por este ladrón, y algunos de ellos por horas, por días les robó fe, finalmente vencieron. Nosotros, tarde o temprano, habíamos experimentado el tener que enfrentar a este enemigo, pero hoy más que nunca, el Señor ponía eso en mi mente y en mi corazón. Hoy más que nunca, la gente en general, mayormente los no cristianos, están entrando en el desaliento que les puede llevar a la depresión. Los creyentes también estamos enfrentando al desaliento. No permitamos abrir la puerta de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, del ministerio, de nuestro ser, ninguna puerta, y decirle: no, gracias. Yo me gozaré en el Señor, yo lo adoraré siempre. Así nosotros tenemos que estar contentos porque hoy hemos recordado cómo derrotarlo, viviendo por fe y no por vista, pensando en todo lo que es bueno, orando en todo tiempo, gozándonos en el Señor, adorando al Señor todos los días de nuestra vida. Si lo hacemos así, estaremos en victoria, venceremos, y un día lo que estamos viviendo será historia del pasado. Nuestra fe crecerá. Oremos un momentito, por favor, todos los que son cristianos y creyentes, y ustedes como miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Te rogamos y te suplicamos con todo nuestro corazón que no permitas tú que el ladrón de fe llamado desaliento entre a nuestra vida. Haremos nuestra parte, Señor. Usaremos las armas que nos has dado. Nos acogemos a tu misericordia. Ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, de la iglesia en Guatemala, de la iglesia, la familia de Dios, de todos los que vivimos aquí y también del mundo entero. Usaremos esta palabra, Señor. Gracias por dárnoslas a tiempo. Ayúdanos. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Y si hay alguna persona, algún amigo que
pensó que por casualidad estaba viendo este programa, le digo, no es casualidad. El Espíritu Santo lo guió a que lo viera y lo escuchara. Necesita ser salvo. No pelees solo las batallas, los sufrimientos y las luchas de esta vida. No pelees solo contra todos los desafíos que está trayendo esta pandemia. Podrá abatirse y desesperarse. Cristo no solo ofrece salvarlo y inscribir su nombre en el libro de la vida, sino que también le promete hacerlo un hombre vencedor, una mujer vencedora en Cristo, en Él, con su palabra, con los principios que hemos visto hoy. Lo más importante es que usted se salve, porque de cualquier manera, como decía, moriremos un día. Algunos morirán, tal vez no por esta pandemia, pero por otra causa. Por eso, sálvese creyendo usted en Cristo. Si alguien necesita ser salvo, por favor diga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y toda mi maldad. Creo en ti, Jesucristo. Sálvame. Sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste a los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.